Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 26 de julio, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar el análisis de hoy gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Como siempre antes, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, también aprovecho para recordaros que ya tenemos nuevas fechas para la siguiente edición del curso de scalping. Será a finales de septiembre, principios de octubre, en concreto 23-24 de septiembre, que es viernes, sábado, y 30 de septiembre, 1 de octubre, viernes, sábado de la semana siguiente, y el día 14 de octubre como última clase. El horario será de 4 de la tarde a 7:30 aproximadamente, hora española peninsular, y el detalle del programa y otras cositas los voy a dejar en otro vídeo y en la web del espejodeltrader.com. Bien, vamos a empezar el análisis. Titular de hoy, niveles claves en el SP500 y en el Nasdaq. Vamos a verlo en los gráficos. Empezamos con el futuro del mini SP500, gráfico semanal. Ahí tenemos todo el impulso alcista desde los mínimos de 2020. Seguimos allí en la zona, el precio ha corregido ahí casi pues entre el 38 y el 50%, cerquita de los 3.600. Y vemos cierta fuerza alcista, ya lo veremos mejor en marcos menores. Nos dejó una vela la semana pasada, una vela alcista, tocando ahí la media de 100 en gráfico semanal, que junto con los psicológicos 4000 pues ha actuado de resistencia, pero de momento puede darse la continuación alcista, porque el principal soporte que tiene ahora de momento está siendo respetado. Vamos a verlo en los marcos menores. Aquí en gráfico diario pues vemos un poco cómo el precio consiguió durante la semana pasada romper una zona muy importante de resistencia. Todos estos máximos de aquí, que coincidían con los máximos del mes de julio, ahí zona de los 3.920 aproximadamente, pues se rompió esta resistencia haciendo nuevos máximos la semana pasada y cerquita, como ya hemos comentado, de los psicológicos 4000, y se está produciendo pues el clásico throwback, una corrección técnica a esta zona. Vamos a verlo en el gráfico de 4 horas, como ahí hemos marcado la zona de soporte clave ahora, 3.920 aproximadamente, donde en la sesión del día 20, fijaros cómo es cuando se rompió un poco todo, 2019, se rompió esa resistencia, máximos de julio, y esos niveles de máximos de julio actuaron de soporte, polarizaron a soporte en los 3.920. Ahí tenemos el soporte marcado. También vemos como en la sesión del día siguiente el precio regresó otra vez a esa zona y encontró, fijaros este mínimo que dejó aquí, encontró soporte, entraron compras otra vez para arriba. En la sesión ya de principios del día de ayer, finales del viernes, el precio llegó un poquito a ese área, 3.940, aguantó como soporte y allí estamos un poco. Por tanto, nivel clave en el SP500, 3.920. Es la zona un poco de esos máximos de julio que ahora son soporte, y así se ratificó como tal, polarizó en la sesión del día 20 de julio. Y está la media de 50. Y fijaros que también de todo este último tramo al alza, que vemos aquí en 4 horas, pues corresponde a una corrección técnica del 50%, con lo cual tenemos ahí una importante confluencia de soportes en torno a los 3.920. Soporte importante. Nivel siguiente clave, la resistencia, la zona de los 4.000, 4.020 más o menos, donde dejó los máximos la semana pasada. Si se rompe esta resistencia, nos vamos a la siguiente zona de los 4.100, donde tiene la media de 100 en gráfico diario, donde tiene este nivel que fue soporte, esta zona de redistribución que dejó a principios de junio, ya lo hemos comentado en anteriores vídeos, sería la zona siguiente a ir a buscar, 4.100. La siguiente, ahí esos máximos del mes de junio, 4.200. Bajamos al gráfico de 1 hora para ver más detalles de los niveles más así intradiarios. Vemos una primera resistencia, la más cercana al precio, desde donde se encuentra en los 3.965 aproximadamente, donde tenemos los máximos del día de hoy. La siguiente zona de resistencia más relevante en los 3.900
87 aproximadamente máximos de la semana hasta ahora, que un poco fue ahí donde se produjo ese giro tan brusco. Podríamos marcar incluso un nivel de resistencia menor ahí cerca de esta zona de aquí, en los 3.975-78, fue un punto de desequilibrio a finales de la sesión de ayer, y podría haber también el precio ahí un poco de freno, ¿no?, de resistencia en esta zona. Como primer soporte más cercano al precio podríamos marcar, pasa que están muy juntitos, en los mínimos del día de hoy, ahí en los 3.950, y los mínimos de la semana, ahí cerquita de los 3.945. Y luego ya el gran soporte de los 3.920. Por tanto, es posible ver todavía, porque fijaros que a nivel técnico, si vamos al gráfico diario, la corrección a la zona de los 3.920 es que no se aprecia, con lo cual es posible que el precio teste esa zona de nuevo, vaya a buscar liquidez ahí cerca de los 3.920, que incluso podríamos tener un pequeño acercamiento a esos últimos máximos que dejó en la sesión del día 18, donde se encuentra ahora la media de 200 en una hora. Si llegase aquí incluso algún tipo de manipulación en esta zona, buscando ahí liquidez. Por tanto, posible todavía corrección mayor ahí testeando la zona de los 3.920. Bien, vámonos al Nasdaq. En gráfico semanal, para echar un vistazo también a ese marco mayor, vemos como la principal resistencia aquí en el Nasdaq está en los 13.000. Realmente es un poco el que marca, ¿no?, la banda superior de este pequeño rango en el que se encuentra metido desde mitad de abril en gráfico semanal, con un soporte clarísimo en la zona de los 11.000, donde está la media de 200 en este marco, mínimos anuales, y la zona de los 13.000 es la principal resistencia. El precio nos dejó, y el Nasdaq nos dejó durante la semana pasada una semana alcista, rompiendo importantes resistencias que ahora deberían actuar como soporte. Si esta zona actúa como soporte, se puede dar la continuación alcista yendo a buscar, una vez superado los máximos de la semana anterior, la zona de los 13.000. Y ahí ya veremos qué ocurre. Es una resistencia muy importante. Vámonos al gráfico diario y ahí se aprecia mejor todo lo que os estoy contando. Fijaros todo este impulso alcista que rompió esta zona importante de resistencia en la zona de los 12.200, que aquí en gráfico diario ya se está produciendo. Se ve muy claramente este pequeño throwback, ¿no?, que se está formando aquí después de este impulso alcista, y ahí en la zona de los 12.200, 12.100 debería el precio dejar de corregir. Zona clave en el Nasdaq, 12.200, 12.100. Ahí está la media de 50 también en este marco temporal, y un posible escenario sería que aquí el precio dejara de corregir, retomara el movimiento alcista, atacara los máximos de la semana pasada y, si se rompieran, llegará a la zona de los 13.000. Bien, vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí he marcado como el último impulso alcista desde estos mínimos del día 19, donde se encuentra además la media de 200 en este marco temporal, impulso alcista hasta los máximos de la semana anterior y corrección ya producida en el 50% de todo este tramo, ya llegando también al soporte clave que tiene el Nasdaq aquí. Decía 12.200, incluso 12.250, lo veo más ahora más preciso. Toda esta zona de aquí, donde tenemos este nivel en verde, que fue un poco donde el precio ya en la sesión del día 20, cuando se rompió esa resistencia y se produjo el throwback, toda esta zona es la zona principal de soporte, más 12.250, aunque tendríamos también, como he comentado en el SP, la posibilidad de que aquí buscaran liquidez y testearan esta zona, incluso llegando hasta el 61,8% de retroceso de todo este tramo alcista, que correspondería, ¿no?, a esos últimos máximos dejados en la sesión del día 18, y también a la media de 200 en este marco temporal de una hora. Por tanto, estamos en la zona de soporte clave, pero cuidado con estas posibles llegadas aquí. Yo creo que tenemos un poco una confluencia de soportes entre los 2.200, 2.250. Primera resistencia más cercana al precio en el día de hoy, los máximos del día, ahí cerca de los 12.330. La siguiente la he marcado aquí en los 12.400, donde vemos un poco una zona de soporte que ya lo fue aquí en la sesión del día, finales del día 20, 21, finales del día 22, y que cuando se rompió esa zona de soporte en la sesión de ayer se produjo el clásico pullback. Desde ahí arrancó el movimiento bajista, testeado otra vez en segunda ocasión aquí,
y por tanto sería la primera resistencia más relevante en los 12.400. La siguiente la tenemos en los psicológicos 12.500, donde el precio ahí nos dejó los máximos de la semana, y luego ya la zona de los 12.700. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de los dos índices y nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.